Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy quiero colocar en oración a la comunidad de Vicentillo del Ceibo, porque tengo esta tarde, inicio a las 2 de la tarde aproximadamente, la visita pastoral a esa parroquia. Ya he visitado 2 parroquias la semana pasada y hoy voy a Vicentillo y me quedo allá durmiendo, descansando en las noches con la gente, con el pueblo, con esa comunidad sencilla y humilde, que la parroquia más lejos que tenemos de la diócesis está en la montaña. Y ahí un servidor va a encontrarse con los fieles, a dialogar con ellos, para ver cómo va la evangelización en la parroquia Cristo Rey de Vicentillo el Ceibo. Por eso vamos a colocar en oración esta visita pastoral de 2 días allá, para que el Señor fortalezca a la comunidad, fortalezca a su párroco, el Padre Mario, que nos está esperando con cariño y con amor en la tierra donde nació el Padre Eusebio. Allá en esa tierra brotó un sacerdote y ahí hoy vamos a encontrarnos con ese pueblo ardiente, pueblo bueno, de gente humilde y sencilla. Por eso vamos a colocar en oración esa visita pastoral que comienza hoy y termina mañana a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en el tiempo de Adviento, tiempo de espera. Habestus, el que viene, preparar el camino del Señor. Y hoy el libro de Isaías nos habla de eso, de un camino. Caminar, este es el camino, caminar con Él. Y el tiempo de la preparación de la Navidad es caminar con el Señor. Un camino de espiritualidad. Pero ese camino que simplemente voy a utilizar la frase hoy del profeta Isaías, este es el camino, camino por Él. Este es el camino. Pero ¿cuáles son las condiciones que lleva ese camino? El primer medio de ese camino es la oración. Es un tiempo de orar, de contemplar cara a cara al Señor. A veces el ser humano en este medio de tecnología pasa mucho tiempo hablando a través de los medios electrónicos como celular, internet, con muchas facilidades. Quizás se sienta en un sofá o en el jardín de su casa, en un lugar fresco, y dura mucho rato hablando quizás de su negocio, con amistades, persona quizá enamorada,
y duran mucho tiempo conversando. Pero verdaderamente conversar a través de medio nos fortalece. Espiritualmente, no. Lo que nos fortalece a nosotros es el camino de la oración. A muchas personas se le ha olvidado que la oración es clave para fortalecer la interioridad. Y aquí entran muchos elementos. Entra el elemento del miedo, de encontrarse con su persona, con su yo profundo, con su realidad pecaminosa. Porque cuando hay profundidad en la oración, la conciencia interior se va colocando clara. Se va encontrándose consigo mismo. Va encontrándose con los errores del pasado, con las desviaciones que produce el pecado en el ser humano. Y lo decía, que lo más peligroso, que el segundo elemento de uno encontrarse consigo mismo, es que uno pierde lo que se llama la conciencia del pecado. Y cuando uno pierde la conciencia del pecado, ¿qué cae en el ser humano? ¿Qué brota en el ser humano? La pérdida de Dios. Y cuando hay pérdida de Dios, el ser humano critica, destruye, murmura a los demás, porque no hay conciencia de Dios, porque no hay medida, porque Dios coloca medida al ser humano. Ustedes han observado cuando van a un supermercado y ven una libra de arroz, dice una libra de arroz, una libra de habichuela, 3 libras contiene eso. Hay medida. Y así también es la realidad pecaminosa. Cuando el hombre, a medida de Dios, pierde la conciencia de Dios y vive una vida sin Dios. El segundo elemento para vivir este camino es encontrarse con la palabra. No simplemente leer un paquito o leer una revista, sino confrontarse con la Biblia, profundizar un evangelio, profundizar todo el escenario de la preparación de la Navidad, estudiar los personajes fundamentales en este tiempo de preparación de la Navidad. Si tomamos a Lucas, leemos toda la anunciación, cómo María iba caminando. Si leemos al profeta Isaías, que nos habla, preparen el camino del Señor, allanen los senderos, lo que está alto pónganlo llano. Así que la palabra de Dios sirve también para preparar nuestra interioridad, nuestro corazón. Por eso, el primer elemento es la conversión, que colocamos en un segundo plano el miedo, la inseguridad, la falta de Dios. El que vive constantemente en conversión
es una persona que vive entusiasmada, no vive frustrada, no vive criticando, no vive murmurando al otro, porque tiene a Dios en su corazón. La pérdida de Dios en el mundo de hoy es la pérdida de la conciencia del pecado. Y en este tiempo de la conversión tenemos que volver el rostro hacia Dios. Por ejemplo, como una persona de Dios se levanta a primera hora de la mañana y coloca un radio para escuchar una bachata, para escuchar un merengue, en lugar de colocar a Dios en primer lugar. Después eso vendrá después. Pero hay que colocar a Dios, que tu corazón contemple a Dios, leer la palabra, encontrarse con su propia conciencia. Es el camino que habla hoy el profeta Isaías. Es un camino para vivir los sacramentos. El sacramento principal es el sacramento de la Eucaristía, que es la fuente y la cumbre del cristiano. Muchas personas han olvidado sustancialmente el sentido profundo de la Eucaristía. Y la Eucaristía es la fuente, la vida de la iglesia. Yo he escuchado personas que me han dicho, después de la pandemia, yo no voy a misa, yo la veo en forma virtual. Yo sé que hubo un tiempo que la virtualidad era necesaria, pero ya no. Tenemos con nuestro distanciamiento celebrar la Eucaristía, ir a misa, participar de la Eucaristía como fuente y cumbre, porque la Eucaristía uno participa, uno no escucha, que voy a escuchar misa. No, usted no va a escuchar misa, usted va a participar de la Eucaristía, porque usted es protagonista de esa cumbre, de esa fuente de vida que es la Eucaristía. Y muchos católicos se les ha olvidado eso. Se les ha olvidado que faltar la Eucaristía un domingo es un pecado. Se les ha olvidado. Y tenemos que volver a la fuente. No podemos colocar el cristianismo como algo frágil. La fragilidad, todo es frágil, todo se permite. Y el cristianismo no es eso, el cristianismo es algo recio, algo serio, algo profundo. No podemos estar fragmentando la vida cristiana. Que esto es pecado, se permite. Que tener un enemigo se permite. Que criticar al otro se permite. Que destruir al otro se permite. El que hace eso no es cristiano. Es un cristiano superficial que no está viviendo una vida seria de fe. Ese es el camino. El sacramento de la confesión. Hay gente que no se quiere acercarse a la confesión, que se cree autosuficiente, que se cree constructor de su propia existencia. Y la confesión es un sacramento que la iglesia quiere vivir en este tiempo de Adviento. Porque como nosotros, ¿cuál es el medio que tenemos para preparar nuestro corazón a nivel del pecado? Para sentirnos liberados como católicos, en la confesión. Es lo que ha puesto la Iglesia Católica.
Para yo recibir la comunión, yo me confieso solo con Dios. ¿Quién te ha dicho eso? La iglesia no te manda eso. La iglesia te manda acercarse a un sacerdote y confesarte tus debilidades. Y el sacerdote te va a dar la solución de sus pecados. Y la gente se le olvida eso. Y quieren vivir una vida personalizada. No quieren compartir la realidad pecaminosa con el sacramento de la confesión. Hay que visitar a los sacerdotes. Hay que confesarse para uno sentir esa liberación que viene del Señor. Un católico practicante que llegue el 24 en la noche y no se ha confesado, le falta para ser católico. Porque hemos perdido la esencia. Hemos relajado todo. Hemos relajado la fe. Hemos relajado el compromiso de ser católico. El catolicismo es lo más exigente que hay. Por ejemplo, a la semana religiosa, como visten, con su hábito, los sacerdotes con su sotana, con cuello, clericales, indicando que nosotros somos serios, que la iglesia no es relajo. Pero cuando queremos colocar que todo es relajo, que todo es chelcha, vamos fragmentando nuestra vivencia, nuestra dogmática, nuestra fe, y nos olvidamos del camino. Tenemos que volver al camino. Y por eso yo le digo a los sacerdotes que motiven a la confesión, que motiven a la Eucaristía, que le expliquen a la gente lo que es el pecado. Porque si no le explicamos a la gente lo que es la realidad del pecado, caemos en la conciencia, el olvido de la conciencia del pecado. Y esto es un camino de conversión. El Evangelio de Mateo nos habla del tema de la evangelización. Y dice hoy la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo: Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, curando toda enfermedad y toda dolencia. La iglesia tiene claro esto, comenzando por los sacerdotes, que tenemos que ser evangelizador con el testimonio y con la palabra. Pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo de hoy? Que hay una frialdad en la evangelización. Una frialdad en la evangelización. Que nos hemos acomodado a este mundo. Y no somos agresivos para evangelizar y proclamar el reino de Dios. Y Jesucristo lo dice claro hoy: proclamen el evangelio del reino. Hay que sacudirse. La iglesia tiene que sacudirse y comenzar a evangelizar y anunciar el reino de Dios. Dice hoy la palabra: curará enfermo toda dolencia. ¿Cuál es el resultado de anunciar el evangelio? Que cura enfermedades, que cura dolencia. En el segundo momento, Jesucristo ve una realidad. Vio la muchedumbre, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas
que no tienen pastor. Eso para mí significa mucho como pastor de esta diócesis. Cuando yo veo un grupo de personas reunidas en una plaza, reunida en un sector, en un barrio, y uno pregunta, ¿el evangelio está llegando aquí? Y muchos me dicen, aquí nadie nos está anunciando la palabra de Dios. Aquí no están llegando los evangelizadores. ¿Y dónde está la raíz de esa frialdad? En la misma iglesia, que tenemos que despertar conciencia, despertar ánimo, levantarnos y tomar las herramientas de Dios y anunciar el evangelio a todos los lugares. Con la frialdad evangélica no vamos a llegar a ningún lado. Ya la frialdad hay que dejar y despertarnos de ese sueño profundo. Como decía, que estamos adormecidos. Y tenemos que despertar de ese sueño, porque después el mismo Jesús nos tomará en cuenta. Me tomará en cuenta a mí como obispo, tomará en cuenta a los sacerdotes, a los laicos y laicas, que a veces estamos dormidos y tenemos que despertar y decir: el reino de Dios está cerca entre nosotros. Y el Señor lo dice hoy: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obrero a su mies. Eso lo ha hecho la iglesia. ¿Y cuál es la tesis mía? Que los fieles han orado mucho y han surgido muchos obreros, han surgido muchos laicos y laicas, han surgido muchos sacerdotes, pero por la frialdad del evangelio el pecado le envolvió el corazón y se han adormecido y han dejado la ruta y han abandonado la iglesia y han abandonado el sacerdocio detrás de cositas que no tienen fundamento. Y ahí que nosotros tenemos que despertar y tomar conciencia y anunciar que Cristo está vivo. Levantar los ánimos de tantos fieles que necesitan, comenzando por mí, la voz del pastor, que los despierte, que los anime para que echen hacia adelante en el reino de Dios. Y hoy Jesucristo dice: curará la dolencia, curará a los enfermos. Y le dice al final: vayan a las ovejas descarriadas de Israel y proclamen que ha llegado el reino de Dios. Vayan a las ovejas descarriadas, aquellos que la sociedad los desprecia, aquellos jóvenes que a veces no encuentran sentido a la vida, que están en un callejón, en un barrio, sentado en la mañana con la mirada profunda. Aquel adulto mayor que la arruga se le está cayendo en la cara y su mirada es profunda y perdida. A eso hay que anunciarle el reino de Dios y animarlo y decirle: aquí está la iglesia, aquí está presente la iglesia. Y eso es evangelizar. Evangelizar no dando idea, evangelizar dando testimonio. Es colocándose en el brazo de la gente, es bendiciendo al pueblo, está en los callejones, abrir la iglesia de par en par a la gente para que vengan, y el sacerdote que la recibe en la puerta y despida también a los fieles. No podemos tener vocación de lágrima,
Y cuando digo vocación de lágrimas, que siempre estamos dando pena, vivimos con tristeza, como frustrado la vida. Tenemos que producir vida, entusiasmo, laico, religiosa, sacerdote, todos tenemos que alegrar al pueblo de Dios a través del evangelio y el testimonio de vida. Por eso, en este día que dedicamos a la Virgen María, ella recibió al que viene, que va a nacer entre nosotros con alegría. Que así sea.